Hola amigos, qué gusto que están con nosotros en este su programa Bien Plantados. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en cada programa, de veras es algo que apreciamos muchísimo. Nos da el ánimo para seguir presentando a ustedes este programa lleno de valores en estos tiempos en los que tal parece como que los antivalores le han ganado terreno a los valores. Pues qué importante estar promoviendo valores, estar hablando de ellos y estarlos viviendo sobre todo. Así que entonces nos da muchísimo gusto poder compartir todas estas cosas con ustedes. Confiamos que le agregue ahora sí que valor a su vida y a la de su familia. Y pues de veras es un programa familiar en donde pues de veras nos sentimos muy contentos, muy bendecidos de poder participar. Y antes de continuar, yo quisiera presentar a Stephanie Pequeño, que nos está ayudando aquí, está participando en este programa, de veras que con su participación valiosísima, así que entonces le vamos a ceder el lugar a Stephanie. Stephanie, platícanos por favor las cuestiones generales acerca de este valor que vamos a tocar el día de hoy, que es el valor de la libertad, por cierto, muy preciado, muy importante, vital en todos los tiempos, este valor de la libertad, y del cual nos va a hablar su definición, la definición del antivalor, etcétera. Stephanie, adelante, Steffi. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fanny y hoy les voy a hablar sobre la libertad. La libertad es una facultad natural que tiene el hombre de actuar de una manera u otra, o de no actuar. Por lo tanto, se hace responsable de sus actos. También se define como la capacidad de actuar según nuestras propias decisiones y saber los pasos que debemos de seguir. La libertad abarca muchos aspectos importantes: la vida familiar, la elección de un trabajo u ocupación, o simplemente temas de la vida cotidiana. ¿Qué deseo hacer en este momento? Se trata de estar conscientes y seguros de nuestras decisiones y estar en un entorno que nos permita llevarlas a cabo. Cada persona es única y diferente. Cada quien tiene planes propios para su vida y la libertad nos permite esforzarnos para cumplirlos e ir creciendo cada vez más. Teniendo claro que hay veces que tendremos que luchar para conseguirla, pero la lucha no implica pleitos con los demás. Hay que tomar en cuenta 3 pasos muy importantes antes de hacer uso de la libertad. Aclarar nuestro pensamiento. ¿Qué quiero hacer realmente? Considerar si eso que queremos hacer nos ayudará a ser mejores y a estar más felices. Cuando hayamos seguido estos 3 pasos, ahora sí podemos tomar una decisión y actuar. En palabras de Jean-Paul Sartre, el hombre nace libre, responsable y sin excusas. El cuidado que tenemos para guiar nuestra libertad se llama responsabilidad y es un punto muy importante porque de él depende nuestra vida. Para felicidad de todos, hace ya muchos años que la esclavitud como tal oficialmente dejó de existir en el mundo. Ya nadie puede apropiarse de otra persona y usarla para ganar dinero. Sin embargo, esa no es la única forma de perder la libertad. Existen muchas situaciones que limitan nuestra capacidad de actuar y decidir. Algunas de ellas proceden del mundo exterior. Personas dominantes que nos fuerzan a cosas que no queremos, o personas autoritarias que desean ordenar cada una de nuestras acciones. Otras situaciones vienen de nuestro interior. No pensar con claridad, guiarnos solo por el instinto o incluso no reconocer la libertad de los demás. Varias conductas esclavizan a las personas. La ambición por el dinero, el uso del alcohol o drogas, etc. La mejor forma de prevenir todo ello es, como dijo Platón, la libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. Esto quiere decir permanecer siempre en la torre de control. Pensar con cuidado qué decisiones tomar para avanzar por un camino de satisfacción y desarrollo. Nuestra conclusión sería que el valor de la libertad debe ir de la mano siempre con otro valor llamado responsabilidad,
porque si no, se corre el riesgo de convertirse en libertinaje. Un ejemplo sería: se han hecho experimentos con grupos de niños pequeños, a los cuales se les deja jugar en un lugar sin límites, sin una reja o cerca que les delimite el lugar hasta dónde pueden llegar. Las conclusiones son que no se divierten o entretienen tanto como en un lugar circulado o cercado, en donde los niños saben hasta dónde deben llegar. Por eso se dice que los hijos más seguros de sí mismos son aquellos cuyos padres les han marcado o establecido cuáles son sus límites y hasta dónde pueden llegar. Esto produce en ellos una gran libertad de crecer y desarrollarse dentro de esos límites. Esa es la razón de las leyes y los reglamentos. Marcar los límites dentro de los cuales las personas pueden vivir seguras y con libertad. Desde este punto de vista, entonces, las leyes no se ven como una carga o deber que cumplir, sino como una protección y ayuda para nosotros. La libertad es un valor que no tiene precio, y en estos tiempos en que la esclavitud ha sido legalmente abolida en el mundo, debemos de cuidar entonces que no caigamos en la esclavitud de la dependencia de hábitos, cosas o personas que nos perjudican. En todo caso, sujetémonos voluntariamente a los hábitos, valores y esquemas de pensamiento que nos convienen. Como dijo el apóstol Pablo, a libertad hemos sido llamados. Así que vivamos y disfrutemos de nuestra libertad. Y recuerda que si tienes buenos principios, tendrás buenos finales. Amiguitos, ¿cómo están? Ya estamos otra vez con ustedes. Es un gusto verlos en casita. ¿Cómo estás, Lulu? Hola, Maggie. ¿Qué ¿Cómo crees estás? que ahora no vino Pancho? ¿Por qué? Pues estaba muy ocupado, tenía mucha tarea que hacer. Ay, qué malo. Sí, bueno, pero está bien porque tiene que estudiar. ¿Y qué crees? Que estábamos viendo acerca de las parábolas de Jesús. ¡Guau! ¿Tú sabes lo que es una parábola? No sé, parece un trabalenguas esa palabra, Maggie. Sí, es como un trabalenguas. ¿Y tú en casita te acuerdas que es una parábola? Se me hace que no. No. Pero ¿qué crees? Es un ejemplo muy sencillo y fácil que ponía Ajá. el Señor Jesús cuando estaba hablando con todas las personas. ¡Guau! Y eran ejemplos de la vida cotidiana para que todo el mundo pudiera entenderlo, fuera fácil, quedara una palabra guardada en el corazón y un valor. Y esa era una de las cosas más importantes. El Señor llenaba de valores el corazón. ¡Guau! Y era algo sensacional. Sí, Pues, sensacional. sí. Cuéntamelo todo. Sí, hoy vamos a hablar de una parábola que se llama El padre que perdona a su hijo o la parábola del hijo pródigo. ¿Tú sabes qué es eso? ¿El hijo pródigo? Sí. No, Yo Maggie. tampoco exactamente, pero vamos a descubrirlo poco a poquito. Yo todo. quiero saber. Pues sí, esta era una vez, el Señor les contó la historia de un papá que tenía 2 hijos, uno grande, uno más pequeño, y qué los dos bien. trabajaban en su rancho, en su hacienda, era un lugar muy grande y muy importante, había mucha gente trabajando con ellos, y una Sí. vez uno de sus hijos, ¿qué crees? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? No, se cansó de trabajar y le dijo a su papá, oye, ¿me puedes dar la parte de la herencia que me toca? Porque me quiero ir de vacaciones a Grecia o alguna cosa ¿Y así. qué le dijo el Muy papá? Le extranjera. dijo que sí. Pues el papá, que era bien bueno, le dijo, sí, hijo, claro que sí. Y A juntó ver. todo lo que le tocaba al hijo y le dijo, tómalo. Pues, ¿qué crees? Que el hijo se fue. ¿Y luego? Pues ¿Qué que- le pasó? No, una cosa tremenda. El papá se ¿Se quedó lo robaron? súper, súper triste. No se lo robaron. Ah. No, ya era grande. guau, Ah. Pero entonces fue y empezó a hacer una vida de puras fiestas y empezaba puras cosas que de no seguro le se convenían. divirtió mucho. Sí, porque las fiestas son padres, pero no todas las fiestas y a todas horas. Hay que tener mucha inteligencia y conocimiento para poder saber en cuáles fiestas nos conviene estar. Y hay unas fiestas que definitivamente no es buena idea. Entonces el hijo se fue por mucho tiempo. Ajá. Y el papá tenía mucha nostalgia en su corazón. Y Ay. entonces empezó a decir, Señor, a llamar.
en su corazón a Dios para que cuidara a su hijo y pues Entonces se había ido muy lejos el hijito, súper ¿verdad? lejos. Entonces Ay. empezó a gastarse todo lo que tenía, hasta que un día se quedó sin nada de dinero. ¿Y no trabajaba? No, pues ¿qué crees? Que tuvo que pedir trabajo en unos lugares bien feos, hasta que un día terminó trabajando en un lugar donde No. tenía que limpiar el establo de unos marranos. ¿Qué? Sí. Pobrecito. Y eso que su papá era muy acomodado y tenía suficiente para todo el mundo. Entonces él tenía tanta hambre que ¿qué crees que pensaba? ¿Qué hacía? Pues quería comerse la comida de los marranos. Ay, Y de repente no, se puso guácala. muy triste y recordó y dijo, "¡Ah! Me voy a ir a la casa de mi papá". No. Sí. Entonces ya estaba todo harapiento, ya no tenía cosas lindas, ni la ropa estaba buena, estaba todo sucio y barbón, Y todo todo apestosito. despeinado y todas esas cosas. Sí. Entonces se fue a su casa y iba en el camino pensando, ¿cómo le voy a decir a mi papá? ¿Cómo voy a pedirle El perdón a mi papá papá? lo iba a regañar seguramente. Pues eso pensaba. Entonces cuando estuvo cerca de la casa, bueno, pues no vas a creer. ¿Qué pasó, Maggie? Que el papá lo vio así a lo lejos, que ya venía, y dijo, viene mi hijo. Iba, corre. Iba, corre. Entonces el hijo llegó con donde estaba su papá Sí. y se arrodilló a sus pies y le dijo, "Pa, perdóname. Y entonces el papá, como era súper bueno, ¿qué crees que pasó? Él lo perdonó. Lo perdonó y dijo a toda la gente que le ayudaba en su rancho y en su hacienda que trajeran unos zapatos, que trajeran un anillo y que le trajeran unas vestiduras nuevas ¡Guau! A mí y que me hicieran encanta una eso. gran fiesta, porque a poco no era sensacional. Sí, Bueno. había regresado el hijito. Sí, y esa fiesta sí era buena porque era en casa, era con papá, era con todas las cosas mejores que se podían dar, pero pasó algo. ¿Qué pasó? No. Que el hermano más grande se enojó mucho cuando vio que le estaban haciendo una ¿Por fiesta. qué? Por desobediente. No, por envidioso. Por envidioso. Y entonces sí. se acercó con su papá y le dijo, oye, ¿por qué cuando él se fue y te pidió toda su parte de la herencia y tú se lo ¡Wow! diste todo y todo lo derrochó y no hizo lo correcto y llega a casa y tú matas todos los mejores animales para hacer una comida bien grandiosa, pero yo que me quedé contigo a trabajar, nunca me hiciste una fiesta? ¡Qué malo! Pues, ¿qué crees que le dijo el ¿Qué papá? le dijo? Le dijo, hijo, pero si tú has vivido conmigo todo este tiempo, ¿Sí? todo lo que yo tengo tú lo podías tomar. Es verdad, tiene es mucha razón. verdad. Entonces esto significa que no siempre todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, aunque estamos dentro de casa, aunque nos congregamos, aunque estamos oyendo acerca de la palabra de Dios, sabemos tomar las cosas que Dios tiene para nosotros. Exacto. ¿Y tú sabes que Dios tiene una herencia para ti? Sí, sí lo sé. A ver, ¿cómo que te heredó? Me heredó a mis padres. También. ¿Qué más? Todos los recursos. Sí. Entonces, ¿cómo aprendemos a tomar los recursos de Dios? Y eso es algo muy importante que vamos a empezar a aprender, porque somos herederos del reino de Yo Dios. quiero saber mucho más de eso, Maggie. Sí, yo también. Y vamos a continuar en nuestro próximo programa. Por lo pronto, mándales unos besos a todos en casa y no dejen de mandar sus mensajes para Muchos que saludos. todos estemos en contacto. Recuérdate que todos los dibujos están en el muro de Ministerio de Niños, Arbolitos de Justicia. Y nos vemos la próxima Nos semana. vemos. Lulu. Muchos besitos a Nos todos. vemos pronto. Bye. ¿Estás en busca de algo nuevo para tu vida? ¿Quieres conocer a Dios de una forma diferente y genuina? Árboles de Justicia a las Naciones es el lugar para ti. Ven a descubrir con nosotros una fe natural, fresca y práctica. Árboles
Árboles de Justicia, una iglesia para todos. Asimismo, como en todos los programas de valores, presentamos un animal porque representa el valor. Realmente es una cosa impresionante cómo los animalitos en la naturaleza pueden representar tan fielmente los valores de los que estamos hablando aquí. Como vieron, el programa de hoy se manejó con el valor de la libertad. Yo me di la tarea de buscar el animal que lo representa, y es el águila. El águila es la erupción de dignidad, libertad y fascinación. Ave majestuosa, encontrada en el sol, la tormenta y en el imperio guerrero. En el triunfo del espíritu sobre la materialidad, mete y simboliza la comunicación y el pensamiento. Todos los tótems de aves nos hablan de pensamiento superior, sueños y la liberación mental. El águila es un símbolo de libertad, solitaria va cruzando en el sol, lejos en el cielo sin fronteras, sin ningún temor. Las dos águilas con las que más representadas están en el mundo son el águila real y el águila calva. El águila real, como nosotros podemos verlo en nuestro emblema patrio, que es el águila devorando la serpiente. El águila calva es una de las águilas que representa a los Estados Unidos americanos, que es una de las 3 aves más grandes en el mundo. El águila calva fue tomada en 1782 por la Constitución de los Estados Unidos como el símbolo de su libertad. Eso es todo por mi parte. Mi nombre es Fabricio y los esperamos en el próximo programa. ¡Hasta luego! La filosofía de la libertad se basa en el principio de la propiedad de uno mismo. Tú eres el propietario de tu propia vida. Negar esto implicaría que otra persona tiene más derechos sobre tu propia vida que tú mismo. Ninguna persona o grupo de personas posee tu vida, ni tú posees la vida de otros. Tu existencia en el tiempo, pasado, presente y futuro. Esto se manifiesta en tu vida, tu libertad y el producto de tu vida y tu libertad. Perder tu vida es perder tu futuro. Perder tu libertad es perder tu presente. Y perder el producto de tu vida y tu libertad es perder aquella porción de tu pasado que lo produjo. El producto de tu vida y tu libertad es tu propiedad. La propiedad es el fruto de tu trabajo, el producto de tu tiempo, energía y talentos. Propiedad es aquella parte de la naturaleza que tú convertiste en valiosa y útil. Propiedad es la propiedad de otros cuando te es entregada mediante el intercambio voluntario y con mutuo consentimiento. Para que dos personas intercambien propiedades voluntariamente, ambos deben beneficiarse, de lo contrario no lo harían. Solo ellos pueden tomar esa decisión de manera correcta para ellos mismos. A veces algunas personas usan la fuerza o el fraude para quitarles a otras su propiedad sin consentimiento voluntario. El uso de la fuerza o el fraude para quitar la vida es asesinato, para quitar la libertad es esclavitud y para quitar la propiedad es robo. Es igual que estas acciones se lleven a cabo por una sola persona o por muchas actuando contra unas pocas, o incluso por funcionarios públicos con bonitos sombreros y títulos. Tú tienes derecho a proteger tu propia vida, tu libertad y tu propiedad adquirida de forma justa de la fuerza y agresión de otros. Y también puedes pedir a otros que te ayuden a defenderte. Pero no tienes ningún derecho a usar la fuerza contra la vida, la libertad o la propiedad de otros. Así que tampoco tienes derecho a designar a otras personas para que usen la fuerza contra otros en tu nombre. Tienes derecho a elegir a un líder para ti mismo, pero no tienes derecho a imponer gobernantes a los demás. No importa cómo los funcionarios sean seleccionados, ellos son solamente seres humanos y no tienen derechos o privilegios por encima de cualquier otro ser humano. Independientemente de las imaginativas etiquetas para su comportamiento o de la cantidad de gente que los apoye, los oficiales públicos no tienen derecho a matar, esclavizar o robar a nadie. No puedes darles ningún derecho que tú mismo no tengas. Puesto que eres dueño de tu propia vida, eres responsable de ella.
No alquilas tu vida a otros que exigen tu obediencia. Tampoco eres el esclavo de otros que exigen tu sacrificio. Tú escoges tus propias metas basándote en tus propios valores. El éxito y el fracaso son, ambos, incentivos necesarios para aprender y crecer. Tu acción en nombre de otros o la acción de otros en tu nombre únicamente son buenas si se derivan del consentimiento voluntario. La virtud solo puede existir donde hay libertad de elección. Esta es la base de una sociedad verdaderamente libre. Este no solamente es el fundamento más práctico y humanitario para la acción humana, sino que también es el más ético. Los problemas del mundo que surgen de la aplicación de la fuerza por el Estado tienen una solución. Esa solución es que la gente del mundo deje de pedir a los funcionarios de los gobiernos que usen la fuerza en su nombre. La maldad no surge únicamente de la gente malvada, sino también de la buena gente que tolera el uso de la fuerza en beneficio de sus propios fines. De este modo, la buena gente ha fortalecido a la gente malvada a lo largo de la historia. Tener confianza en una sociedad libre es concentrarse en el proceso de descubrimiento de los valores del mercado, en lugar de concentrarse en cualquier visión o meta impuesta. Usar la fuerza del Estado para imponer tu visión a los demás es pereza intelectual y casi siempre produce consecuencias no deseadas y perversas. Conseguir una sociedad libre requiere de valentía, pensar, hablar y actuar, especialmente cuando lo más fácil es no hacer nada. Pues hemos estado viendo el valor de la libertad, qué valor tan valioso, ¿no? Realmente es un valor muy preciado. Y la historia pues nos habla de cómo los pueblos han tenido que sufrir, pues incluso por guerras sangrientas con tal de obtenerla. Por ejemplo, nuestra propia patria, a la cual le tomó 11 años el proceso para obtenerla, a costa de miles de vidas de hombres valiosos que estuvieron dispuestos a ofrendar su propia vida para que los demás, para que tú y yo en este tiempo la pudiéramos disfrutar. Así que, pues como muchos otros valores, realmente no los apreciamos tanto en su momento hasta que perdemos la libertad en este caso. Aún en nuestros tiempos, personas que no tienen corazón privan del valor supremo de la libertad a otros, y es en esos momentos cuando más aprecia una persona el valor de la libertad, tanto el que está sujeto a esclavitud en contra de su propia voluntad, como de las personas a su alrededor. Este valor de la libertad aumenta, lo apreciamos tanto cuando no lo tenemos. El valor de la libertad aparece frecuentemente en la Biblia como un valor espiritual, además del puramente físico. Por ejemplo, Jesús dijo al respecto, dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará, refiriéndose a las ataduras y paradigmas espirituales que todos tenemos creyendo que Dios es una religión, cuando que realmente el plan original de lo que se trataba era de una relación con Dios. Esa es la que nos liberta espiritualmente hablando, no es precisamente una religión. Uno puede apreciar la gran importancia que Dios le da al valor de la libertad. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, se preocupó y se ocupó tanto porque fueran libres, que estuvo dispuesto a ir en contra de las propias leyes naturales impuestas por él mismo, al enviar 10 plagas sobre el pueblo de Egipto, a fin de que el faraón y sus antecesores, que los habían tenido cautivos durante 400 años, pudieran dejar a los israelitas en libertad. Vez tras vez, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se encuentran eventos relativos al valor de la libertad. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento es el pasaje cuando el apóstol Pedro está encarcelado y Dios mismo le envía un ángel para que vaya por él, lo despierte, le quite las cadenas con las que estaba atado. Sobrenaturalmente dice que cayeron a sus pies, abra la puerta, todo esto de una manera
pues sobrenatural, extraordinaria, ciegue los ojos de los guardias que vigilaban la puerta y finalmente él pueda salir en libertad. Un gran aprecio el que Dios tiene por el valor de la libertad, pero muy significativamente el enfoque más grande que tiene es sobre la libertad interna, la libertad del corazón. Porque una persona puede ser libre por fuera, pero esclava por dentro. Por el contrario, hay personas que pueden estar privadas de su libertad externamente, físicamente, y sin embargo ser libres por dentro. Un ejemplo muy actual es el de Nelson Mandela. Después de haber estado prisionero durante 27 años, llegó a ser el presidente de su país, Sudáfrica. Pero él dijo una cosa mientras estaba en la cárcel. Dijo, me podrán haber privado de mi libertad física, pero nunca me van a poder privar de mi libertad interior. Y lo mismo puede decirse del apóstol Pablo, quien mientras estuvo en la cárcel escribió la mayoría de sus cartas llenas de confianza y de libertad. Incluso a una de ellas, la escrita a los filipenses, se le llama la epístola del gozo, por la alegría y la confianza tan tremendas que transmite Pablo, aún estando en ese estado encarcelado, privado de la libertad. Otro ejemplo donde se puede notar claramente las ventajas de vivir una vida de valores, la vida de José el Soñador, quien estuvo preso durante 13 años, acusado injustamente de un delito que no cometió. Él tenía todo el derecho de haberse convertido en una persona amargada, resentida, vengativa, pero prevaleció su espíritu afable y de servicio a los demás, sus valores, aún estando en esa condición de preso. A final de cuentas, los valores pagan, porque finalmente él salió de la cárcel directo al Palacio Real, donde fungió como segundo del reino más poderoso de la tierra en aquel tiempo, como segundo del faraón hasta su muerte. Y finalmente, como dice la Biblia, a libertad hemos sido llamados. El asunto aquí es apreciar el verdadero valor de la libertad, el cual no debe confundirse con el libertinaje, porque entonces esta libertad sin freno y sin medida más bien nos conducirá a la esclavitud. Para terminar estos comentarios acerca del valor de la libertad, probablemente no haya nada mejor que el verdadero propósito de la libertad que explica el apóstol Pablo. Él dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de su naturaleza egoísta. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este programa. Los estaremos esperando en nuestro nuevo horario, que ya están ustedes enterados, la próxima semana. Mientras tanto, que Dios los bendiga muchísimo en todas las cosas. Y recuerda que si tenemos buenos principios, también tendremos buenos finales. Hasta la próxima.